Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces vamos a compartir de nuevo cuenta para conocer el tema. Estamos dentro de nuestra semana número 8. No se toman en cuenta las semanas de exámenes, puesto que son semanas de aplicación de evaluaciones, pero esta semana 8 corresponde del 16 al 19 de noviembre de este año en curso 2021. Y bueno, lo que hay que observar acá es precisamente nuestro siguiente tema, que es el cero condicional. Hay diferentes tipos de condicionales, de hecho son 4. El cero condicional, primer condicional, segundo y tercer condicional. El que vamos a ver en esta semana es el cero condicional o zero conditional. ¿Qué son los condicionales? Para hacerlo más explicativo, un condicional, un condicional es aquella oración que se divide en dos partes. La primera parte se divide con if, que la palabra if, ¿alguien sabe qué significa la palabra if? Yes, no, nadie. Bueno, la palabra if significa sí, pero no como una afirmación. Recuerden que como afirmación es yes. If es un condicional para decir, si haces esto, pasará lo siguiente. Ese es un condicional. Entonces, la palabra if, ¿sí? Significa eso, sí, para dar una condición. Después de esa oración se pone una coma y se pasa a la segunda oración, ¿sí? Porque viene una acción-reacción. Si estudias, pasas el examen. O sea, ese es un condicional. Si tú estudias, pasas el examen. Si no estudias, no pasas el examen. O sea, es prácticamente la condición de que si se realiza algo o si pasa algo, sucederá o tendrá consecuencia de algo. ¿Sí? Entonces, ese es un condicional. Es una oración que se divide en dos partes y ambas partes tienen que tener una estructura gramatical. ¿Sí? Ese es un condicional. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que es el primer condicional. El primer condicional, pues se podría pensar que es uno de los más fáciles, que es cero condicional, zero conditional. Pero no es tan fácil si realmente no tenemos las bases correspondientes del presente simple. O sea, es lo que ustedes vieron en un principio, ¿sí? Al iniciar clases con inglés, el presente simple. Tiene que ser primero, la primera parte tiene que ser if más el simple present o el presente simple, coma, y la proposición principal, o sea, el efecto, será también en presente simple. Voy a ponerles un ejemplo de ese tipo de oraciones de cero condicional para que más o menos vayan observando de qué se trata, ¿no? Voy a poner primero zero conditional. Bueno, entonces, si yo pongo if I study, si yo estudio, I pass the exam. Fue el ejemplo que les di hace rato, ¿no? Es muy claro. Si yo estudio, yo paso el examen. Es una acción a una reacción. If I study, I pass the exam. If you work, ¿sí? Si trabajas, if you work, continúo, you have money. Tan simple como eso. Si trabajas, pues tienes dinero. Ahora, si se dan cuenta, estoy utilizando el pronombre I y el pronombre you, que son dos pronombres, pues, que no tienen ninguna alteración en el verbo. ¿Sí? If I study, I pass the exam. If you work, you have money. Pongo otro con I. If I eat, si como, no tengo hambre. I don't, sí, no tengo hambre. I don't have hungry. Ahora bien, observen que ya cuando puse la forma negativa, ya estoy utilizando el auxiliar del presente simple. Entonces, esto quiero que quede. Cuando se pone la negación, ¿sí? Hay que observar, ahorita estoy hablando nada más de I y you, es lo único que vamos a ver. La siguiente clase vamos a ver el he, she, it, que ya es un poquito más complicado. Pero bueno, en este caso, si yo utilizo I y utilizo you, que son los dos que vamos a utilizar en esta semana, si es en forma negativa voy a utilizar la negación do not, o su contracción también, don't. ¿Sí? Ese es el uso de estas formas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no estudio, if I don't study,
si no estudio, I don't pass the exam. Esa es nuestra negación. Esa es la negación que vamos a utilizar en nuestras oraciones de cero condicional. Ahora bien, esto es con I y es con you, ¿sí? Acabamos de ver ahorita los ejemplos. Ahora, ¿qué pasa con he, con she y con it? Ahora, con he, con she y con it, ya hay una alteración en el verbo, ¿sí? Voy a poner primero nuestro tema. Ya hay una alteración en el verbo. ¿Por qué? Porque cuando yo utilice he, she o it, en la negación ya no va a ser don't. Va a ser does not o su contracción doesn't. Su contracción doesn't. Does not o su contracción doesn't. Entonces, si hace rato decíamos, if I study, comma, I pass the exam, ¿qué sucede si yo le pongo si él estudia? If he study, he pass the exam, esto es incorrecto. Esto está mal. Ajá. Porque no es únicamente de cambiar el pronombre personal. ¿Sí? Esto es incorrecto. If he study, he pass the exam. No. ¿Cómo sería de una manera correcta? Bueno, la manera correcta sería, lo voy a poner en otro color, en verde. If he, como tenemos he, en la forma afirmativa el verbo tiene que llevar una S. If he studies, he passes the exam. Esto es correcto. Si él estudia, él pasa el examen. Entonces lo voy a poner en verde. Porque esta oración ya está correcta. Si él estudia, él pasa el examen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando utilicen he, she o it, el verbo tiene que estar con S, porque es forma afirmativa. Es forma afirmativa. Hagamos lo mismo, pero ahora con negación. ¿Sí? Voy a poner la misma oración. If I don't study, si yo no estudio. If I don't, do not. If I don't, con contracción. If I don't study, I don't pass the exam. Esto es con I, esto no pasa nada, el don't es para todos. Ahora, ¿qué pasa si lo pongo con she? If she, ahora, if she ya no lleva don't, lleva doesn't. Y el verbo pasa en su forma normal. If she doesn't study, she doesn't pass the exam. Eso es. Entonces, que quede muy claro lo siguiente. Lo voy a poner en columnas para que se entienda mejor. Cero condicional. Muy simple como esto. Si utilizo I, que son los únicos que vamos a ver ahorita, I y you, ¿sí? Si utilizo I y you, la negación va a ser do not o don't. Pero si utilizo, voy a poner en cuenta, si utilizo he o she, ya la negación ya no va a ser do not, va a ser does not o su contracción doesn't. Su contracción doesn't. Esto es vital que lo tomen en cuenta, Ahora, si es en forma afirmativa, ¿sí? En afirmación, la voy a poner aquí. En afirmación, con I y you, en afirmación no se altera el verbo. Pero en afirmación, con he, she, it, en afirmación, el verbo lleva S. El verbo lleva S. Esa es la explicación de lo que les quería comentar y ahorita se los comparto para que ustedes conozcan ya de mejor manera esta